Es hora de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. Empecemos. Porque todo lo observamos, queremos comentarte lo bueno, lo malo y lo omitido por empresas auditadas. En el episodio 2 hablaremos de los errores más comunes de las empresas auditadas. Nos acompañan el equipo de auditoría de Alta Costa Rica, Fabricio Baltodano, Kimberly Rojas, Marvin Vega y Stephanie López. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Fabricio. Muchas gracias, Brenda. Para nosotros es un honor poder compartir en este espacio el conocimiento que tenemos sobre los distintos hallazgos de auditoría o los hallazgos más recurrentes que podemos encontrar dentro de una auditoría. Muy bien, vamos a comenzar. Yo les voy a hablar sobre el estudio de precios de transferencia. Y es que bien, este es uno de los hallazgos más recurrentes que encontramos dentro de un proceso de auditoría, ya que es común al solicitarle a las empresas que mantienen transacciones entre relaciones con sus sociedades relacionadas el estudio de precios de transferencia, con el objetivo de revisar lo referente al tratamiento fiscal que la empresa debe desarrollar en función al cumplimiento de las leyes de la República. Lo anterior, para tener una mayor transparencia hacia la administración tributaria. Es habitual que las empresas no realicen el estudio de precios de transferencia entre sus compañías relacionadas. Así como lo menciona en el artículo 1 de las disposiciones sobre precios de transferencia, en su decreto número 35898-H, para efectos de nuestro país, Costa Rica, la aplicación de dicho estudio de precios es obligatorio para los contribuyentes que manejan transacciones, ya sea a nivel transfronterizo o solo a nivel nacional. Si bien sabemos que los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas están obligados a este efecto de impuestos sobre la renta para determinar sus ingresos, costos, deducciones, considerando estas operaciones y de los precios y montos de las contraprestaciones que se pueden pactar entre personas o entidades independientes en operaciones comparables, atendiendo al principio de libre competencia, conforme al principio de realidad económica contenido en el artículo 8 de Código de Normas y Procedimientos Tributarios dentro de nuestro país. El valor determinado debe reflejarse para fines fiscales en las declaraciones de renta que presenta el contribuyente, atendiendo para ello la metodología establecida en los artículos contenidos en ese decreto. Derivado de la obligación de fijar los precios de los productos y los servicios a valor de mercado, los contribuyentes deben también demostrar que los precios de bienes y los servicios que se declararon a valores de mercado mediante un estudio de precios de transferencia. Es por esto que siempre se le recomienda al gobierno corporativo y a las administraciones implementar el uso de esta herramienta, como lo indican las leyes de la República, y así evitar eventuales incontingencias ante las administraciones tributarias. Perfecto. Ahora les voy a hablar del otro hallazgo recurrente dentro de un proceso de auditoría, y es que las empresas no cumplen con el principio de devengo a la hora de hacer el levantamiento de los estados financieros. El objetivo del principio de devengo es que las cuentas anuales de una empresa reflejen con claridad el patrimonio, la situación financiera y los estados de resultados económicos conseguidos por esta en el periodo, imputando los gastos e ingresos al periodo en que las cuentas anuales se refieran y afecten al mismo, sin importar el momento de su cobro o pago. El principio de devengo es una de las normas principales establecidas en cuanto a una contabilidad de una empresa. De acuerdo con este principio de contabilidad, todos los movimientos y transacciones bancarias económicas deben de ser registrados obligatoriamente en el momento en que se tiene lugar, estén cobrados o no. Y es que para poder profundizar un poco más, aunque una compañía tenga un ingreso o un gasto que todavía no se ha cobrado o pagado, la operación se tiene que contabilizar en el momento en el que se hace y no cuando haya un movimiento de dinero. O sea, en términos menos técnicos, no es cuando se cobre o se pague. Es más, el principio de devengo asegura
que en cada año contable la empresa lleve a la cuenta de resultados exclusivamente los gastos e ingresos que correspondan a ese periodo económico. Muy bien, ahora le voy a dar el pase a mi compañero Marvin para que él nos hable sobre los hallazgos más recurrentes dentro de una auditoría. Sí, claro, Fabricio, con mucho gusto. Uno de los hallazgos más importantes y que son recurrentes es sobre la NIC 2 de inventarios, por una mala aplicación, una aplicación incorrecta de nuestros clientes. Debemos recordar que los inventarios son activos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de operación, o están en proceso de producción con vista a ser vendidos, o están en forma de materia prima o materiales para ser consumidos en el proceso de producción o prestación de servicios. Ahora bien, la evaluación inicial de esos inventarios debe ser al costo, siendo el costo todas las partidas necesarias desde la compra del inventario hasta su puesta a punto. Para las empresas que solo venden servicios, esa evaluación siempre será el costo. Pero para las empresas que venden bienes, la norma lo que indica es que tiene que ser la evaluación de este inventario entre el costo y el valor neto realizable. Ahora bien, para poder saber lo que es el valor neto realizable, debemos saber primero qué es el valor razonable. Y el valor razonable es el precio recibido por vender un activo o por transferir un pasivo entre dos objetos en un mercado de forma ordenada. Y el valor neto realizable sería entonces el valor razonable menos los costos estimados de terminar de producir un bien y de venderlo. Ejemplo de esos, los fletes, los embalajes y las comisiones sobre ventas. Otro de los hallazgos importantes es la aplicación incorrecta de la NIF 9 referente a los instrumentos financieros. La norma predecesora, que fue la NIC 39, basaba su modelo en la pérdida esperada, pero esa pérdida esperada se registraba hasta que se materializara la pérdida. En cambio, con esta NIF 9, ese paradigma se cambia a que todos los instrumentos financieros pueden eventualmente tener deterioro. Ahora bien, de acuerdo al párrafo 411 de la NIF 9, los instrumentos financieros deben de clasificarse de acuerdo a dos premisas: al modelo del negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y a las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Tomando en cuenta esos dos preceptos, los instrumentos financieros, acreedores y deudores, pueden clasificarse en tres tipos. El primero es: un activo deberá medirse el costo amortizado con tasa efectiva, donde se aplica la TIR sobre todos los flujos de efectivo esperados, si se cumplen las siguientes dos condiciones: que el activo financiero se tenga al vencimiento y que los flujos de efectivo que se esperan sean solamente por los intereses sobre ese instrumento financiero, como por ejemplo son los certificados de depósito a plazo aquí en Costa Rica. La otra clasificación es con activos con cambios al ORI o el estado de resultados integrales, cuando los activos no solo se tienen para que nos generen ingresos, sino también esperar flujos de efectivo sobre la venta de ese instrumento financiero. Y la tercera clasificación sería en instrumentos financieros que no entran dentro de las dos primeras clasificaciones. Ahora le doy el pase a mi compañera Kimberly para que ella continúe con este podcast. Perfecto, Marvin, muchísimas gracias. Y como le estaban comentando mis compañeros anteriormente, otro error común que existe en las auditorías está la conciliación tributaria. La conciliación tributaria es un procedimiento mediante el cual el propio contribuyente establece la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa de impuesto a la renta. Una vez que se realizan todos los ajustes establecidos en la normativa vigente, es importante que realicemos la conciliación tributaria junto a la declaración de la renta, ya que si no se realiza la misma se estaría incumpliendo en un riesgo fiscal.
por no cumplir con la presentación de lo dispuesto según el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, con respaldo de la declaración de renta. Según lo indica el artículo 57 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en este caso aquí en Costa Rica, donde indica que la diferencia entre los ingresos, los costos y gastos totales se denomina utilidad neta del periodo. Y para obtener la renta imponible del periodo se debe hacer una conciliación restando de la utilidad neta del periodo el total de los ingresos no gravables y adicional a aquellos costos y gastos no deducibles. Por otra parte, como error común que tenemos en nuestras auditorías está la carencia de manuales de políticas y procedimientos. Los mismos son un conjunto de directrices que con base en el marco conceptual y las normas se desarrollan los procesos de reconocimiento, medición, revelación y presentación que se utilizan para el registro de las transacciones, operaciones en los libros contables. Los mismos deben de ser observados por la entidad cuando se desarrolle alguna de las actividades reguladas en el procedimiento. Para eso tenemos la NIC 8, que es de cambios en políticas contables y estimaciones, así como errores contables. Específicamente en su párrafo 5, esta misma indica que las políticas contables son los principios, bases y acuerdos, así como reglas y procedimientos específicos que deben de ser adoptados por la entidad en la elaboración y la presentación de sus estados financieros, ya que si no estamos cumpliendo con esto, que es lo que dispone la norma, los estados financieros estarían sometidos al reconocimiento de representaciones erróneas de importancia relativa. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Stephanie para que ella nos hable un poco más de otros errores comunes. Muchas gracias, Kimberly. Parte de los errores comunes que se dan en las empresas es la base contable en NIC o NIC-SCP y la implementación al 100%. Otro de los hallazgos es principalmente en empresas privadas y de sector público. Es el incumplimiento de la base contable o bien los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información financiera, los cuales encontramos en las normas. Es importante comprender que la esencia de esta aseveración se encuentra en la adopción de las normas e implementación al 100%, debido a que muchas empresas buscan hacer propios los criterios de la norma. A razón de esto el error se da en la aplicación de las normas, ya que la empresa revela en sus notas que están implementados en normas. Sin embargo, en sus estados financieros, en la partida de patrimonio, no lo presentan adecuadamente con la cuenta de efectos transmisión NIF. Esto puede significar que la empresa no está implementada en normas por completo. Y lo que es la verificación de los criterios se da en la NIC 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera para el sector privado. Y lo que es para el sector público lo podemos verificar mediante las leyes de la República que aprueban dicha adopción mediante los decretos y directrices. Sin embargo, hay factores que inciden en el cumplimiento o incumplimiento de las NICs y NIC-SCP, los cuales son los beneficios que va a obtener la empresa con el cumplimiento de las normas, lo que es el valor agregado que obtiene, los sistemas contables o de tecnologías a nivel que nos permitan llevar a cabo el proceso de implementación o bien nos limitan a hacerlo. El costo que debe incurrir la empresa para realizar el proceso de implementación y lo que son las constantes actualizaciones de las normas y de las prácticas contables. El otro hallazgo que podemos encontrar normalmente es la falta de contratos y conciliaciones entre documentos por pagar y por cobrar en relacionadas. Empecemos definiendo qué es una empresa relacionada o vinculada. Las empresas vinculadas es aquella que participa directa o indirectamente en la gestión de la propiedad de otra compañía. Cuando una empresa relacionada tiene un conglomerado o varias empresas, tienen como relación la misma junta o bien el mismo dueño. Sucede que a razón de eso se toman decisiones de forma verbal, ya sea de invertir o de prestar dinero entre compañías, los cuales se comunican a la administración contable o a la administración financiera de manera verbal. Esto incide en carencias de procesos de documentación y trazabilidad de la información por falta de contratos, acuerdos y actas que respalden los hechos y acciones ejecutadas. La NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas, es la que nos aplica en este caso con su objetivo, el cual busca asegurar que los estados financieros de las entidades contengan la información a revelar necesaria para poner en manifiesto la posición de la situación financiera
resultados del periodo que puedan haber visto afectados en la existencia de partes relacionadas o por transacciones, saldos pendientes, incluyendo compromisos entre dichas partes. Ya a manera de ir terminando lo que es el tema de los hallazgos recurrentes, las normas internacionales de información financiera y las NIC CSP para el sector público son una guía de cómo debemos de presentar o cómo se debe presentar la información financiera. Y para los auditores es una guía de cumplimiento de las empresas a nivel de revisión de auditoría. En este caso, Fabricio, estaríamos culminando lo que es la exposición de los hallazgos. Así es. Muchas gracias, Stephanie, Marvin y Kimberly. Este fue el espacio que quisimos compartir con ustedes referente a los hallazgos más recurrentes en una auditoría. Ahora bien, si quieren profundizar más sobre estos hallazgos o tal vez logran apreciar que estos hallazgos son recurrentes dentro de la operativa de su negocio, los invitamos a contactarnos en Altac International. Estaremos siempre en la mejor disposición de poderles atender. Gracias. Muchas gracias a Fabricio Baltodano, Kimberly Rojas, Marvin Vega y Stephanie López, equipo de auditoría de Altac Costa Rica, por nombrarnos los errores más comunes en las empresas auditadas. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. Nos vemos.